¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Enseguida os cuento lo de los aranceles de Donald Trump, 20% en la Unión Europea, y cómo el discurso de Vox de la extrema derecha de Abascal aquí en España sigue yendo a rebufo de lo que quiere el emperador Donald Trump. Qué débiles son con los poderosos estos de Vox y Abascal. Enseguida, pero mirad esta imagen tremenda. Con la bandera del pollo se han ido ultras, están ya entre ellos dándose ahora a los obispos. Se han ido a insultarles por la resignificación del Valle de los Caídos. Tremenda esta imagen de esta España nuestra 2025. Poner la bandera del pollo ahí y según van saliendo los obispos de su reunión, ponerse a llamarles Judas, traidores, porque en el entorno de Vox consideran una traición el acuerdo para la resignificación del Valle de los Caídos, pero mirad cómo se encaran al arzobispo de Madrid y le llaman Judas, traidor, mientras el arzobispo Cobo le dice que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Tremendo cómo se están arreando entre ellos. ¿Qué te has vendido al gobierno? Que Dios te bendiga. Sí. Que Dios te lo demande a ti. Que Dios te lo demande. Que Dios te lo demande. Que eres un Judas, traidor. Que te has vendido, colaboracionista, no tienes vergüenza, Cobo, no, y a ti te lo demande por traidor. Sí, esto está pasando en esta España nuestra, es decir, hay un acuerdo entre el gobierno, el Vaticano, los obispos aquí, pues resignificar el Valle de los Caídos, ahora llamado Cuelgamuros, en honor pues a la memoria, que supone que van a seguir ahí los benedictinos, se va el padre Cantera, pero esta gente de la extrema derecha, mirad, muy catolicones, pero el arzobispo, hasta el punto de que el arzobispo ya baja la ventana, se va, le siguen llamando Judas, traidor, están para allá, más que para acá, ¿eh? No tienes vergüenza, te has vendido, Judas. Ambiente muy convulso, muy tremendo. Este se va a tener que ir a confesar. Claro, pues dicen muy católicos y demás, y luego han ido a insultarles a los obispos, porque según esta gente, el veneno que llevan dentro, que es el que está predicando Vox, y la extrema derecha, con todo ese entorno que hay de Aztuir y demás, para ellos el Valle de los Caídos, Cuelgamuros, es un monumento de reconciliación con lo que anhelan, que es la dictadura de Franco. Esa es la realidad. Entonces, a nada que ven un signo de, bueno, pues el padre Cantera este y otros que había ahí, que eran franquistas directamente, algunos van a salir de Cuelgamuros, otros siguen, pero ellos lo consideran una traición, ¿no? Han convocado hoy otra concentración frente a la conferencia episcopal. Ahora los obispos son malos y traidores. Pero es que mirad otra concentración también en Madrid, ya acostumbrados a ver por ahí, por los albadeños de Ferraz, una fauna. Pero es que ahora el motivo es que para ellos lo del Valle de los Caídos es una ofensa total. No nos falta de nada en esta España delirante, este mundo friki pero peligroso, porque tienen un discurso que es tremendo. Un discurso que en vez de respetar a las víctimas les lleva a considerar que la dictadura de Franco era una etapa gloriosa y que tocar lo que significa ahora mismo un monumento de exaltación franquista, cuando allí hubo presos políticos republicanos que murieron, cuando hubo gente que se dejó las vidas, cuando hay familiares que saben lo que pasó con sus antepasados, bueno, el hecho de que haya un acuerdo para resignificar, que ya ves tú que al fin de cuentas significa pues que haya un museo en una parte de Cuelgamuros, un museo que debe ser un museo de la memoria, un museo pues en honor a la gente que murió allí, y no lo que ellos han hecho durante mucho tiempo, que era un monumento de exaltación de la dictadura y del franquismo. Pero mirad, tremenda esta imagen. Vamos a oír cómo, según van saliendo los obispos, les llaman traidores, Judas, este paseillo de los obispos con la bandera del pollo ahí que colocaron ahí, no sé si un árbol o qué, es que es muy tragicómico. Les da igual que profanen un lugar sagrado, les da igual o qué. Defiendan el valle. ¡Qué poca vergüenza! Defiendan el valle, que es un lugar sagrado, es su obligación. Su obligación. Defiendan el valle. Parece que les da igual. Una extrema derecha desatada, una extrema derecha envalentonada y una extrema derecha con un discurso muy peligroso de querer reescribir la historia. Y claro, como ya entre ellos se arrean, pues ya ahora los obispos también son traidores y ellos también lo elevan al Papa actual, que consideran comunista, rojo y peligroso, ¿no? y maligno, porque de hecho en los comunicados que están saliendo dicen que ahora quieren hacer en el Valle de los Caídos cosas diabólicas. Bueno, hay un discurso de gente, mirad este que se ha grabado, de qué manera habla, madre mía. Defender nuestros símbolos, como esta gran cruz del Valle de los Caídos en España. Defender nuestra patria, defender la unión de todos los hispanos y de todos los cristianos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Dios!
y Dios nos bendiga, nos ilumine y guíe en esta vida, camino hacia la vida eterna. Bueno, pues esta gente habita entre nosotros, esta gente, ojo porque según sondeos, la extrema derecha está en auge y claramente denotan que algunos no salieron de esa etapa franquista, de dictadura, y que siguen propagando esas ideas, según las cuales, para ellos, una etapa en la que otros que no pensaban igual que ellos fueron perseguidos, encarcelados, se tuvieron que ir de España, murieron, es una etapa de reconciliación. Y para ellos esto del Valle de los Caídos, dicen, no se toca porque es un monumento para ellos, un símbolo de ese franquismo, de esa dictadura. Pero mirad, este tipo... El futuro del Valle está en peligro, pero esta no es solo una más. Tenemos que ser valientes, no tenemos que tener cobardía, no separarse de nuestros principios que se fundamentan en la cruz, después del primer pecado de Adán y Eva. Y a todo esto, por cierto, hoy juzgan a Isabel Peralta, que se convirtió en una especie de esos iconos que tienen ellos de la extrema derecha, un juicio y que está haciendo también que no solamente hoy van a tener que repartirse el trabajo, ¿no?, con Abascal, porque claro, quieren estar concentrados frente a la conferencia episcopal, porque a los obispos son malos, y también apoyar a esta Isabel Peralta en este juicio. Gente chunga, gente peligrosa, pero mirad, también están en las instituciones. Mirad este diputado de Vox diciendo feliz día de la victoria en el Parlamento Balear con cargo y sueldo público. Esta forma de recordar las palabras de la dictadura, feliz día de la victoria, decía este pájaro. Permítanme que inicie mi intervención, yo que soy muy bien mandado, obedeciendo al Gobierno de España y a su presidente Pedro Sánchez, en su año de celebraciones, y hoy 1 de abril les deseo un feliz día de la victoria. Estamos hablando de Parlamento Balear, un parlamento donde se vive la huella de lo que son los pactos del Partido Popular con la extrema derecha de Vox. Diría alguno, Dios los cría, ellos se juntan. Estamos hablando de una institución pública, con sueldos públicos, donde se hacen expresiones que ensalzan la etapa dictatorial. Estamos hablando también de que ahí hay un presidente, que es de Vox, presidente del Parlamento Balear, que lo mismo rompe imágenes de víctimas del franquismo, que lo mismo, como en este caso, decide que no actúa para retirar esa expresión de exaltación franquista, porque según él es una expresión para tomársela a la ligera. Mirad qué tremendo ante las quejas de la oposición. Pero hay leyes que rigen el Estado, aprobadas en el marco del Congreso de los Diputados, que prohíben expresamente la enaltección de determinados símbolos fascistas. Y a usted, le guste o no, haya hecho lo que haya hecho, haya arrancado lo que haya arrancado, a usted tiene que velar porque se cumpla el ordenamiento jurídico en esta Cámara. Vostè tenia l'obligació, d'acord amb l'article 118, d'haver cridat a l'ordre al senyor Sergio Rodríguez. Pero efectivamente el artículo 118 dice que es facultad de presidencia apreciar estas cuestiones y yo no he apreciado más que una broma del señor Rodríguez. Pero claro, son así con toda su parafernalia de exaltación al dictador, muy sumisos con el poder. Mirad la reacción, vais a ver enseguida, reacción ante los anuncios de Donald Trump de las últimas horas, aranceles que son del 20% para la Unión Europea, las consecuencias que esto puede suponer para sectores importantes en España, sectores de gente pues que va a ver cómo su economía se ve afectada y puede afectarnos a todos. Es decir, al final son cortapisas para los productos españoles que vayan para allá. Y no solo los españoles, cuidado, estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de cómo Trump la está liando parda también pues, contra China. Ojo con esto, Donald Trump, pero claro, si uno atiende a estos que están ahí exaltando la época dictatorial, luego lo que dicen, por ejemplo, yendo a Abascal, lo que dice de los aranceles y Donald Trump, cuando tiene que hablar de los poderosos, pues ahí ya más sumisos. Cuando le preguntas a Abascal por lo que es Trump, por lo que es Orbán cercano a Putin, ahí ya es otro discurso. Mirad. Ahora bien, tenemos que entender en qué mundo vivimos. Si nosotros ponemos aranceles, también nos los pueden poner. Los aranceles que pone una nación no son algo estable. Supongo que tenemos que asumir, y especialmente si nos dedicamos a la política, que vivimos en una permanente negociación. Entonces, no parece muy razonable protestar contra los aranceles que nos quieren poner. Claro, esto es tremendo, lo que ha hecho Donald Trump, más allá de la parafernalia esta de salir ahí con la lista de la compra, lo que según él están suponiendo otros aranceles que él dice que soporta a Estados Unidos, que Estados Unidos no tiene por qué soportar a la Unión Europea, estos que le engañan, la que está liando. Eso sí, curiosamente, con Rusia ya, no, en este caso no, pero Donald Trump la está liando en lo que es el comercio mundial, esa es la realidad, y de esta forma hablaba de Europa. La Unión Europea son muy duros, comerciantes muy duros,
Pensamos en la Unión Europea de manera muy amistosa, pero nos han estafado. Es patético, 39% nos han cobrado. Les vamos a cobrar un 20%. La mitad, más o menos. Y vamos a ver qué pasa, porque ahora se espera respuesta. Gobierno español, pero la Unión Europea en general, vamos a ver China. Claro, aranceles del 34%, la todopoderosa China, que parece que está ahí como en silencio, pero vamos a ver cómo reacciona. Donald Trump ha llegado al poder y evidentemente la está liando un día sí, otro también. Es un populista, tiene ese punto friki, pero claro, es como un mono con un par de ellas así todo el día, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver qué ocurre, porque al mismo tiempo, ojo con esto, se está hablando de una inestabilidad en la economía, en las bolsas, que es un riesgo para todos. Y por cierto, entre tanto, ¿qué ocurrirá con Elon Musk? Porque hay medios que han publicado, según Político, este medio dice que Elon Musk puede estar deseando salir de lo que es el gabinete de Donald Trump, de esa presencia en la toma de decisiones, al mismo tiempo que su Tesla pues está viendo cómo esa prosperidad económica que tuvo en un momento determinado, al menos cierto auge, va en retroceso, aunque desde la administración de Donald Trump desmienten que Elon Musk vaya a salir. Pero las consecuencias que puede tener todo lo que está haciendo Donald Trump en las políticas internacionales, por la respuesta que ha dado ya von der Leyen, pues son cuanto menos preocupantes, y ver el discurso que aquí tiene Vox al mismo tiempo que luego son tan duritos con otras cosas llama muchísimo la atención. Bueno, pues este es el panorama que tenemos. Entre tanto, me parece muy interesante atender a esta campaña de bulos que ha emprendido la derecha con el tema de las universidades, porque dijo Sánchez, ¿no? Y está ahí ya, han tomado medidas el gobierno, consideran que hay que poner unos parámetros, unas pautas para que cualquiera, no habrá una universidad teniendo más un deseo de beneficio que de servicio, ¿no? Esto ha hecho que hayan salido en tromba, pues, por ejemplo, Ayuso a decir que se va contra la universidad privada. No se ha dicho que se vaya contra la universidad privada, se va contra las universidades que lo hagan mal, es decir, aquellas que no tengan unas pautas, unos parámetros mínimos. Ayuso ha visto, igual que Feijóo, un motivo para decir no, este gobierno va contra las universidades privadas. Están buscando el guerra civilismo, el enfrentamiento en todos los sectores, en todos los campos, y allá donde no había ningún tipo de guerra ni de bando lo hacen con las universidades, dividiendo público-privado, como siempre, alimentando una pretendida lucha de clases y por tanto enfrentando a dos modelos educativos que son complementarios. Y también Feijóo se ha sumado al carro, es decir, oposición hay que hacer, para eso están en el caso de Feijóo. Ayuso bien haría en cuidar la universidad, las competencias que tiene de educación en Madrid. Evidentemente, cuando uno ve cómo florecen las privadas, cuando uno ve cómo ella pues, favorece esos intereses de grupos de comunicación que luego le hacen la rosca, esos grupos del es muy burdo, pero vamos con ello, y luego hay universidades privadas en esa órbita que ganan dinerito, bueno, pues se debería preocupar más de la pública. Pero bueno, Feijóo también ve motivo para decir que este gobierno va contra la universidad privada. Bastantes más chiringuitos en el gobierno de Sánchez que chiringuitos en el ámbito de la educación superior. Si usted coge la estructura del gobierno de España y coge usted las secretarías, subsecretarías, direcciones generales, organismos autónomos, entes públicos, etcétera, le puedo asegurar que hay decenas de chiringuitos en el gobierno del señor Sánchez. Y es pues ahora mismo una campaña que han montado en la derecha con este mensaje. El gobierno va contra las universidades privadas. Sánchez, el presidente del gobierno, lo que dijo, hay centros privados que tienen que cumplir unos mínimos, algunos son incluso chiringuitos, los definió así, y hay unas pautas que va a haber que cumplir, ¿no? Y ahora incluso públicas, privadas, lo decía así. Apoyamos a la universidad pública con la misma convicción con la que queremos combatir el avance de centros privados que priman sin rigor y sin escrúpulos el negocio sobre la calidad. Esos chiringuitos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a nuestra educación superior, dañando el conjunto del sistema. Lo que vamos a hacer es endurecer los criterios de creación, de reconocimiento y de autorización de universidades y centros universitarios. Una universidad no puede ser una máquina expendedora. Vamos a perseguir las prácticas que atenten contra el prestigio de nuestras universidades, tanto públicas como privadas. Y vamos también a lo que está ocurriendo con el rey emérito Juan Carlos I. Revilla dice, el rey emérito denuncia al expresidente de Cantabria porque considera que le ha calumniado, que hay injurias contra el rey emérito y 50.000 euros que serían para Cáritas. Yo tengo un mensaje para Juan Carlos I. Majestad, dice usted que el dinero de Revilla, si se lo saca, esos 50.000 serían para Cáritas. Majestad, empiece ya por donar a Cáritas parte de toda esa pasta que usted oculta en el extranjero. Puede hacerlo ya, no tiene por qué esperar a Revilla.
esperar 50.000 euros de Miguel Ángel Revilla cuando usted puede hacerlo ya. Con todo el dineral que tiene usted oculto, imagínese si puede hacer ya un donativo a Cáritas, pues mucho más jugoso de lo que, por ejemplo, se llevó Corina. Mucho más jugoso de lo que, por ejemplo, pues tenemos que pagarle a usted mientras sigue ahí dándose la vida padre cuando viene a España, San Censo, pero en Emiratos Árabes. Es tremendo, ¿no? Y que además diga, Majestad, piénselo, no, que es que las declaraciones de Revilla van contra mi honor. Pero ¿qué honor, Majestad? ¿Cómo está su honor ahora mismo después de que está viviendo usted fuera de España, cuando es rey emérito de nuestro país? Majestad, ¿dónde quedó su honor? ¿Dónde queda su honor cuando se ha hablado de testaferros, cuando le tuvieron que hacer un traje a medida en Hacienda por todo el dinero que usted no declaraba, cuando no tiene su residencia fiscal? Majestad, yo tengo un mensaje para usted. Puede donar a Cáritas ya mismo. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué ha sido más generoso, por ejemplo, con Corina o por qué ha sido más generoso con toda esa vida a todo trapo mientras nos decía aquí que era usted una persona que estaba preocupada por la independencia judicial y porque la justicia fuera igual para todos? La justicia es igual para todos. Majestad, ¿cómo puede usted decir que su honor está en peligro cuando usted y todos los cortesanos y palmeros que tiene y ha tenido son los primeros que han mancillado su honor, Majestad? Es patético y como tal hay que decirlo y no hay que tener miedo a lanzar estos mensajes. Es una vergüenza absoluta, absoluta. Y algo tendrían que decir, por cierto, también en la jefatura del Estado. El emérito es el patriarca, no lo traen, no lo pasean en determinados actos donde parece que están muy unidos como familia. Pues esto es un buen motivo porque hay mucha gente ahora mismo en España que está diciendo, pero ¿cómo? Juan Carlos I pidiendo a Revilla 50.000 euros porque Revilla ha dicho en algunas entrevistas que es corrupto, que es defraudador, sí, y en otras también ha dicho que la capital de Cantabria es Santander y que la nieve es blanca en los picos de Europa. Claro, sí, ya ves tú que gran descubrimiento decir estas cosas del rey emérito. Se ha librado con las inviolabilidades y con las prescripciones. Revilla decía que es mezquino esto de que aproveche la inviolabilidad para ir contra alguien como él. La rabia de que un inviolable demande a un ciudadano a pie. Yo creo que eso no ha ocurrido. Cuidado que los reyes en España han hecho tropelías a través de la historia, porque hemos tenido cada uno. Pero, hombre, ir a por un ciudadano sabiendo que además a él no le puedes hacer nada, ¿no? Me parece muy injusto, ¿no? E incluso mezquino ese detalle. Luego me he preguntado por qué yo, pues dar un escarmiento presentando la demanda a un hombre popular, sencillamente popular. Y Revilla, que incluso llegaba a emocionarse en alguna entrevista de televisión. Revilla y Juan Carlos I hubo un tiempo en el que se llevaban muy bien, especialmente cuando le llamaba a Juan Carlos I para ir a comer anchoas y percebes y darse la tripada en Cantabria, porque le encanta todo lo que sea comer y otro tipo de asuntos del placer. Pues al rey emérito, ahora rey emérito, antes Juan Carlos I el ejemplar y campechano, pues eso le encanta. Ya luego lo de pagar Hacienda, ya luego lo de tener el dinero en España, declarar sus impuestos en nuestro país, dar ejemplo aquí, eso ya lo lleva muchísimo peor, evidentemente. Pero bueno, Revilla hasta se emocionaba. Es que es mucha la desventaja, ¿no? Es mucha la desventaja, y más cuando lo que yo digo no es nada distinto a lo que conocemos todos. Y este es el panorama que tenemos, en contraste con el rey que vive en un país del Golfo, valga la redundancia, el recuerdo a los muertos en la mina y los bomberos muertos en Alcorcón. En el caso de la mina, ojo porque hay noticias que dicen que el mismo empresario quiere en el Valle de la Ciana y en León, que quiere abrir otra, pero al mismo tiempo las investigaciones. Se está investigando qué pudo ocurrir ahí, qué causó la muerte de estos mineros, en qué condiciones estaba la mina. Ha habido una despedida multitudinaria en Villablino, en el Valle de la Ciana, también hay un fallecido en El Bierzo, recordamos, pero hay que investigar y hay que saber por qué la empresa tenía, como tuviera la mina, si estaba en malas condiciones, si las autoridades permitían lo que no tenían que haber permitido o no, que se aclare, que se investigue, que se aclare, porque hay vidas perdidas de gente pues que se levantó y que arrancaba una semana en el Tajo y que deja familiares y que es una historia tremenda que debe aclarar responsabilidades. Ojalá no vuelva a ocurrir otra vez, que no sería la primera, que pasa el tiempo, dejamos que pase el tiempo y queda el dolor de las familias rotas y no se hace justicia. Se tiene que hacer justicia. Esa es la realidad. Y luego, pues el fallecimiento también de estos bomberos en Alcorcón, también en el caso de esta gente trabajando, además con actos de compañerismo que publica hoy la prensa, y al sofocar un incendio en un garaje
pues también la despedida a estos bomberos trabajando, cumpliendo su servicio público en Alcorcón, localidad madrileña. Este es el panorama, este es el tiempo que vivimos. ¿Cómo lo veis? Leemos vuestros comentarios.